partir de la aplicación de este reglamento, que seguramente estará también disponible en los próximos meses. Hola chicos, hola Gita, ¿qué tal? Eter, buenas tardes, Piero, ¿qué tal? Hola Cirilo, buenas tardes. Buenas tardes, Jara, ¿qué tal? Piero, buenas tardes. Un ratito, chicos, pasa que no encuentro el material, ¿eh? Material. Ahí ya, listo ya, chicos. No, este no es. No, este no es, este no es. Ya, este es. No, este no es, este de la semana pasada. Un ratito, por favor. Este de la semana pasada. Chicos, un ratito, no encuentro material. Una consultita, chicos. ¿Ustedes tienen este material de acá? ¿Ustedes tienen este material de acá que les estoy compartiendo? Esto de acá, ¿lo tienen? Que se debió haber compartido, imagino, la semana pasada. Hola, Lesita, buenas tardes. ¿Qué tal, Mariel? Buenas tardes, Juan Carlitos. Hola, Gabriel, Luisito, buenas tardes. Este acá lo tienen, chicos. Este se compartió la semana pasada. Es de sentido común que el ejercicio y la alimentación saludable son prioritarios antes que las recetas y la cirugía. Medicar en exceso a los niños es peligroso. Aunque algunas propuestas cuentan con apoyo vitalista como la lucha contra la obesidad infantil, las políticas de Trump han recortado fondos clave y flexibilizado normas ambientales de su propio gabinete o de denuncia. La Comisión se basará en este informe para desarrollar una hoja de ruta hacia reformas de salud pública, audaces y transformadoras. El informe fue recibido con preocupación por asociaciones médicas. Chicos, ¿no me escucharon? Quisiera saber si ustedes tienen este material o me estoy confundiendo. De repente no lo tienen. No recuerdo si estos ejercicios vimos la semana pasada. Este material, entonces, para Tita, es teoría, esa parte del material que ustedes tienen, esa parte de su libro, aparte de sus ejercicios. ¿Lo tiene? Hola, 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 hola. ¿Se escucha? Creo que sí. Ah, no, ya, ya. Y una consultita. Estos ejemplitos de acá, gracias. Sofi, gracias. Y estos ejemplitos de acá los vimos la semana pasada en el tema de fundamentos de la inferencia, para no repetir los ejemplos, pues, ¿no? Ah, ya, sí vimos eso. Ya, listo, listo, gracias. Ya, entonces, a ver, entonces vamos a recordar algunas cositas. Vamos a recordar algunas cositas, mucho más fácil entonces, ya. Vamos a recordar entonces que si vamos a inferir, vamos a llegar a una conclusión. Listo, elementos básicos, ¿no? Que si vamos a inferir, vamos a llegar a una conclusión.
qué más recordemos, tenemos que recordar, chicos, entonces? Que, por ejemplo, lo que está aquí al lado derecho, ¿no? Lo que está aquí al lado derecho, ¿no es cierto? Son conclusiones de lo que está al lado izquierdo, ¿no? Si son conclusiones porque es lo que hemos inferido, ¿verdad? Si todos los alumnos usan chompa, probablemente se siente frío. Si sale temprano en su casa con sus cuadernos, de repente probablemente va a clases. Si postuló a la universidad y ahora está pelado, probablemente ingresó en la universidad. Ya, cada una de estas informaciones, ¿no es cierto?, ha derivado en ciertas conclusiones. Ahora, hago una preguntita, chicos. Esto que está aquí a la izquierda, esto que está aquí a la izquierda, cada una de estas oraciones que están aquí, perdón, a la derecha, esas oraciones que están aquí a la derecha, o sea, lo que hemos inferido, vale decir, lo que hemos concluido, ¿están o no están dentro de las oraciones que están a la izquierda? Las conclusiones que están a la derecha, las conclusiones que están a la derecha, ¿están o no están dentro? O sea, cada uno, a ver, cada uno con su flechita, ¿ya? Cada uno con su flechita. Las conclusiones que están a la derecha, ¿están o no están dentro de las informaciones que están a la izquierda? Sí, no hay respuestas. Nuevamente parece que la clase va a estar dura. Las conclusiones que están a la derecha sí están dentro de las informaciones que están a la izquierda, sí están. Lo que pasa es que lo que está a la izquierda no lo dice, no lo dice, pero lo que está a la derecha se sobreentiende. Entonces, quiere decir que las conclusiones que nosotros derivamos, ¿ya? Las conclusiones que nosotros derivamos son ideas implícitas, son ideas sobreentendidas, ¿no? Son ideas sobreentendidas. Entonces, cuando yo veo que todos los alumnos usan chompa, entiendo, infiero, concluyo que probablemente se sienta frío. Digo probablemente porque no puedo afirmar que necesariamente se siente frío, de repente están usando chompa por otra razón. Si es que dice sale temprano de la casa con sus cuadernos, infiero que iría a clase, probablemente vaya a clase porque podría ir a otro sitio. Entonces quiere decir que lo que infiero, o lo que concluyo, está implícito o sobreentendido en la información que tengo. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque a pesar de que esto se explicó la semana pasada, ayer en las clases presenciales, algunos alumnos seguían insistiendo que, primero, seguían insistiendo en que una inferencia es una conclusión y la inferencia no es una conclusión. Fueron errores que escuché en las clases, en las cuatro aulas que trabajé, con las que trabajé ayer, las cuatro secciones, perdón, con las que trabajé ayer. Lo que se infiere es lo que se concluye. No, 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 no. La inferencia es un proceso mental, cognitivo, es una capacidad cognitiva que permite, proceso que permite llegar a un resultado llamado conclusión. Entonces, lo que se infiere, la inferencia la inferencia no es una conclusión, sino que la inferencia es un proceso que permite arribar o llegar a una conclusión. Y que esas conclusiones, alumnos, son ideas implícitas o sobreentendidas. Son ideas implícitas o sobreentendidas, pero que sí están en el texto. Las conclusiones, las ideas implícitas como producto de una inferencia, sí están en el texto. Lo que pasa es que el texto no lo dice, sino se sobreentiende. Son algunos conceptos que deben estar muy claros para poder contestar bien después las preguntas. A ver, si me dicen que sí expliqué, entonces recordemos que la inferencia inmediata consiste en derivar una conclusión a partir de una sola información. Y la inferencia mediata consiste en derivar conclusiones a partir de dos o más informaciones. Listo. Entonces nos quedamos con esto, que la inferencia, que la inferencia es un proceso cognitivo que nos permite derivar conclusiones, que la conclusión, si la obtengo de una sola información, se denomina inferencia inmediata, y si la conclusión la obtengo de dos o más informaciones, se denomina inferencia mediata. Pasemos, chicos, a estos conceptos que están aquí. Chicos, lo que pasa es que
Si estamos, si estamos trabajando las preguntas inferenciales, ¿no? Estamos trabajando las preguntas inferenciales, porque en el examen le van a hacer de hecho, sí o sí, pregunta por inferencia. Entonces, ¿cómo vamos a seguir trabajando preguntas inferenciales si ni siquiera sabemos qué es una inferencia? Es absurdo, ¿no? Es totalmente absurdo. Esto tiene que estar muy claro. ¿Qué es la inferencia? Miren lo que dicen algunos teóricos, unos capos de este tipo de trabajo. ¿Ya? Mi fuente no puede ser, pues, si yo soy un profesor preuniversitario y también soy catedrático, hace 20 años que trabajo en universidades, mi fuente no puede ser, pues, un libro preuniversitario, ¿no? De ninguna manera. Uno puede decir, no, es que en el libro de la academia tal dice esto, no, pues yo no puedo basarme en eso, ¿no? Tengo que entrar en otros niveles superiores. A ver, ¿qué dice, por ejemplo, Braslavsky sobre la inferencia? ¿Qué dice? A ver, dice esto, mira, dice así. La inferencia es una elaboración. Se entiende que al ser una elaboración es un proceso. Y esta elaboración o este proceso, chicos, es puramente mental. La inferencia no se escribe. La inferencia no está en la alternativa C, porque lo que está en la alternativa C es la idea inferida o la conclusión, no es la inferencia. La inferencia es un proceso mental. La inferencia es la elaboración mental que supone vincular o relacionar ideas, llenar lagunas o vacíos, hacer conjeturas, formular hipótesis, arribar a lo implícito es lo sobreentendido, arribar o llegar a lo implícito o a una conclusión a partir de la información explícita. Entonces, debemos estar muy atentos y concentrados en la información explícita que tenemos para arribar a lo implícito o conclusiones. ¿Qué nos dice Roger Shank? No dice que la inferencia es el núcleo de la comprensión. Eso quiere decir que para un académico como Roger Schack, si es que no infiero, entonces no he llegado por lo menos al núcleo de la comprensión. Y por esta razón se puede afirmar que las ideas implícitas inferidas son parte de la integración y coherencia de la información textual. Entonces quiere decir que las ideas implícitas, al ser parte de la información textual, quiere decir que las ideas implícitas sí están en el texto, sí están en el texto. Lo que pasa es que el texto no lo dice, se sobreentiende, pero si está en el texto, ¿dónde más van a estar? Casani, Luna y Sanz dicen, es la habilidad de comprender algún aspecto determinado del texto a partir del significado del resto del texto. Entonces, el resto del texto le da un contexto para que yo pueda entender qué se puede inferir de alguna oración. La ley han tomado captura. Les voy a explicar, chicos, algunas formas cómo pueden inferir. Este es el tema de ahora, procesos inferenciales. Ustedes ven el título del temario, son procesos inferenciales. Clase de inferencia. Miren, chicos, se puede inferir de manera deductiva. ¿Cómo es eso, profesor, inferir de manera deductiva? Esto es así, mira, esto es así. En en el texto podríamos encontrar una idea general. En el texto podríamos encontrar una idea general. Y de esa idea general se puede inferir otra idea general, podría inferirse una idea particular o podría inferirse una idea individual. ¿Está? ¿Abro? ¿Está regresando? Ese es el proceso inferencial en una deducción. En el texto se presenta una idea general y de la idea general se puede derivar otra idea general, una idea particular o una idea individual. Por eso ahí dice, se infiere a una idea general, se colige a una idea particular o se desprende a una idea individual. Desprender, colegir, inferir son sinónimos.
Ahora, les voy a explicar, chicos, les vamos a ejemplificar cómo es que se deduciría de una idea general a cualquiera de estas ideas. Si están atentos, van a entender. La atención es fundamental acá. Aquí tenemos una idea general que dice, todos los científicos de esta comunidad participaron directamente del proyecto. De esa idea general se puede derivar otra idea general. Dice así, si todos los científicos de la comunidad participaron directamente del proyecto, que se puede inferir otra idea general, ¿ah? ¿Ya? Otra idea general. Voy a escribir otra general. Ningún, ningún científico, ningún científico, tengo que escribir de dicho proyecto, porque si no escribo de dicho proyecto, va a parecer que se está hablando de todos los científicos del mundo, ¿ya? Ningún científico de dicho proyecto, o mejor así, ¿ya? Ningún científico de esa comunidad, así mejor, fue indiferente o ajeno a dicho proyecto. Ahí está mejor, ¿ya? Ningún científico de esa comunidad fue indiferente o ajeno a dicho proyecto. ¿Y cómo llego a esa conclusión? Porque todos los científicos de esa comunidad participaron directamente del proyecto. Entonces puedo entender que a ninguno le dejó de interesar. Todos estuvieron muy interesados en el proyecto. Eso, chicos, inferir de una idea general a otra idea general, ¿ya? Creo que voy a, creo que voy a poner la letra más pequeña para que alcance. Y ya está. Ahora sí. Ahora, ¿cómo se infiere a una idea particular? ¿Cómo podría estar en la respuesta una pregunta de inferencia por deducción? ¿Ya? Por ejemplo, si me dicen que todos los científicos de esa comunidad participaron directamente en el proyecto ambiental, a una idea particular sería así, mira, algunos científicos, algunos científicos de la comunidad, ¿ya? No era necesario incluso escribir de la comunidad porque ya son algunos de todos los científicos del mundo. Algunos científicos de la comunidad participaron, ya, hijita, vas a almorzar acá. Ah, sí. Ya me traje. No sé si mi papá está en casa, pero la invitación por mi mamá decía estaba la campaña. No, pero ya me trajo. Ya me trajo. Sí, ya me trajo. Entonces dice así, algunos científicos de la comunidad participaron del proyecto, ¿ya? Chicos, esta es una idea particular. Entonces, mira, en el texto puedes tener esa oración general. Todos los científicos de la comunidad participaron directamente del proyecto ambiental. Y se puede inferir por deducción yendo a otra idea general. Ningún científico de esa comunidad fue indiferente al proyecto o algunos científicos de esa comunidad participaron del proyecto. Eso es ir de una general a una particular. ¿Y cómo sería a una individual? La idea individual es la idea específica de la general. A ver, ¿qué científicos podrían participar de un proyecto ambiental? Por ejemplo, ingeniero ambiental, profe, no, él no es científico, él aplica la ciencia. ¿Ya? Por ejemplo, un ecólogo, ¿no? Por ejemplo, diríamos algún ecólogo, algún ecólogo, eh, algún ecólogo, cualquier científico, puede ser un sociólogo. Los sociólogos también por ley en los proyectos ambientales deben tener sociólogos ahí, algún ecólogo o algún sociólogo de esa comunidad participó del proyecto.
¿Ya? Chicos, esa es una idea individual. La idea individual es la idea específica de la idea general. Entonces, chicos, noten otra vez. Si se trata de inferir por deducción, si se trata de inferir por deducción, se puede partir de una idea general que está en el texto y en la alternativa respuesta puede estar u otra idea general o una particular o una individual. Eso es cuando se trata de la deducción. Pero Tilina, bichotitas, atención acá. Cuando se trata de una inferencia inductiva, aquí el procedimiento cognitivo es diferente. Mira, podría ser que ahora tengamos informaciones particulares. Por ejemplo, siempre llega puntualmente. Así dice, ¿no? Siempre llega puntualmente. ¿Qué otra información particular tengo sobre la misma persona? Sé, profesor, me he enterado que cumple con todas sus tareas. Y también tengo conocimiento, profesor, yo lo vi, no me lo contaron, que participa en todas las clases. A ver, si tenemos, chicos, esas tres informaciones de una persona, pueden ser dos informaciones, pueden ser 480, qué sé yo. Pero si tenemos esas tres informaciones de esa persona, ¿a qué conclusión podríamos llegar? Parece esa, ¿no, chicos? Parece esa, ¿no? Parece que la respuesta sería, es una persona responsable, es un alumno responsable, ¿no? Parece, pero solo parece, chicos. Si yo escribo muchas gracias a todos los que están participando, a Ethel, a Luis Andrade, perdón, a Pierito Román, muchas gracias, chicos, muchas gracias. No saben lo horrible que se siente preguntar y no recibir respuestas. Gracias. Desanima, desanima, chicos, desanima, en serio, aburre. Ahora veamos, pareciera que la respuesta es esta, ¿no? ¿No? Por ejemplo, es un alumno que podría ser alumna también, ¿no? Profe, mejor ponga alumne. Estás loco, yo no entro a esas tonterías. Es un alumno o alumna responsable, ¿ya? Sí, tonterías le llamé, esos son tonterías. ¿Ya? Veamos acá. Mira, ¿por qué he cometido un error en esa conclusión? ¿Por qué? Ya, ¿quieres saber por qué es tontería? En otro momento, porque ahorita se me está yendo el tiempo, ya son ¿qué hora es? La una, ya va a ser 8 para la 1. ¿Por qué? Porque mira, dice siempre llega puntualmente, pero yo no sé si va todas las veces a clases. Si es que es un alumno, claro, como dice, cumple con las clases o participa en las clases, cumple con las tareas, se entiende que es un alumno, ¿no? Pero date cuenta que yo no sé si asiste a todas las clases. Profe, pero dice siempre llega puntualmente. Ah, claro, cuando va, llega puntualmente. Pero eso no me debe llevar a la conclusión que nunca falta. Yo no sé si es un faltón. De repente, la semana pasada faltó 3 veces y las 3 veces que fue, llegó puntualmente. De repente, la antepasada, ¿no es cierto? Esto faltó 2 veces y llegó 3 veces, sí asistió. Y las veces que asistió, sigo puntualmente. De repente esta semana ha llegado solamente 2 veces y las 2 veces que llegó asistió puntualmente. Entonces, el que llegue puntualmente no me debería llevar a la conclusión que asiste a todas las clases. Dice, cumple con todas sus tareas. Ah, profe, y eso, claro, dice que cumple o sea, de cumplir, cumple. Pero, por ejemplo, no veo la calidad de sus tareas, ¿no? Pero cumplir, cumple, pero ¿cómo será la calidad de sus tareas? Participa en todas las clases, allá, muy bien. Participa en todas las clases. Lo que no sé es cómo participa. Si participa de buena manera, participa con chacotas, participa, no sé,
de repente bien, ¿no? No lo sé. Entonces no puedo concluir necesariamente que sea un alumno o alumna responsable. Entonces nos vamos, ¿ya? Nos vamos a escribir, sería un alumno responsable. Probablemente sea un alumno o una alumna responsable. Probablemente, ¿ya? Probablemente, chicos, probablemente. Porque no puedo llegar a una conclusión definitiva cuando se trata de la inducción. Entonces, repasito mientras que le van tomando fotito. En la deducción se puede partir de una idea general y arribar a otra idea general, a una particular o a una individual. Y en la inferencia inductiva se parte de una, puede partirse de una o más ideas particulares y arribar a una conclusión. En esa conclusión hay que evitar la falacia de generalización. En esa conclusión, ya, muchas gracias, Juan Carlitos, muchas gracias. Ya, veamos acá. Ya, un ratito. Ojalá que pueda bajar un poquito sin alterar mucho esto. Ya, miren chicos, también se podría inferir, también se podría inferir por doble negación. ¿Qué, profe? ¿Lógica entra en el texto? Claro, pues si la inferencia, chicos, la inferencia es objeto de estudio de la lógica. Lo que nosotros hacemos es aplicar inferencias lógicas en el análisis del texto. Se podría inferir por doble negación. Mira, si dice así, si no, no P, entonces P. Si no, no P, entonces P. De la doble negación se infiere una afirmación. ¿No es cierto? Esa es la recontra, ¿sabes? ¿No? Se va. Mira, ve, como tu ex se va y te queda una afirmación. Vamos a ver acá, chicos. Pipi, pipi. Pero mejor, pues, Anguita, mejor, ya estás sin problemas, no estás preocupada, que si me llamará, no me llamará, si me mandará mensajes o no, si estará con su ex o no, si estará chateando con alguna, con alguna, con alguna amiguita o no. Tranquilaza nomás, Anguita, te dedicas a tus estudios nada más. Ya, ahora veamos, chicos, veamos. Cómo podría, profe, durante el análisis, inferir por doble negación? Podría ser así, mira, ve. Vamos a suponer que en alguna partecita del texto dice sobre una teoría, ¿no? Dice así, no es, voy a ponerle otro colorcito para que esté más alegre, ¿ya? Un colorcito rojito. Dice, no es una teoría inmutable. Entonces, si tú estás leyendo esto durante el proceso de lectura, tienes que inferir durante el proceso de lectura. Si no es una teoría inmutable, entonces en la misma estructura proposicional no aparece un adverbio de negación con un prefijo de negación. Entonces, así como el ex, ¿no? Así como el ex de Angie se va y se va, ¿por qué, profe, su ex se va y se va? No, o sea, su ex y el anterior ex, o sea, los dos se fueron. Entonces, mira, así como su ex se va, se va. No es una teoría inmutable. Entonces, ¿qué se concluye? ¿Qué se concluye sobre esa teoría? Que es una teoría, chicos, ayúdenme, que es una teoría mutable, claro, Etel, que es una teoría mutable, gracias. Y claro, puede escribir que sea mutable, que sea cambiante, que sea dinámica, ¿no? Para no repetir la misma raíz. Entonces, eso es lo que tiene que hacer durante el proceso de lectura. Si se encuentra en misma estructura proposicional, un haber negación con un prefijo negación, se va y se queda la afirmación. ¿Ya? Y esto durante el proceso de lectura. Siguiente. ¿Qué tal si en una misma estructura proposicional se encuentra un haber y negación con la conjunción adversativa sino? Dice así, Alejandro no es sino mi amigo. Si Alejandro no es sino mi amigo, mira, otra vez el haber y negación no.
y la conjunción adversativa sino. ¿Ya? Otra vez, así como se lee de aquí, se va como los dos ex y se va. ¿Ya? Y entonces, ¿qué podría decir sobre Alejandro? Se colige, se infiere que Alejandro, eso chicos, muy bien, gracias, es mi amigo. Pero acá tienen que agregar algo más. Miren, lo que pasa es que si yo digo Alejandro es mi amigo, y es cierto que Alejandro es mi amigo, les pregunto chicos, ¿Alejandro podría ser algo más que mi amigo o no? Si yo digo que Alejandro es mi amigo, ¿podría ser Alejandro algo más que mi amigo o no? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, si yo digo Alejandro es mi amigo, podría ser que sea Alejandro algo más que mi amigo. ¿Qué podría ser además de mi amigo? Mi papá, porque Alejandro, por ejemplo, es mi papá, chicos. Alejandro es mi papá y también es mi amigo. Entonces, cuando la doble negación, en la doble negación, sea utilizado el sino, entonces van a tener cuidado, ¿ya? Tienen que agregarle el solamente. Y al decir Alejandro es solamente mi amigo, entonces ya no existe la posibilidad de que sea algo más que mi amigo. Tienen que agregarle el solamente cuando en la inferencia participa la conjunción adversativa sino. ¿Ya? No se olviden de eso. Podría ser, podría ser que en una misma estructura proposicional se encuentre un adverbio de negación con la preposición que significa falta de. Entonces vamos, dice así. Desarrolló su trabajo no sin apuro. Contésame rápido. ¿Trabajó rápido, rápidamente o lentamente? ¿Cómo trabajó? Contésame rápido. ¿Trabajó lentamente o rápidamente? Vamos, Tilines, vamos, bichotitas, dígame cómo trabajó ese sujeto rápidamente o lentamente, cómo trabajó rápidamente o lentamente. Entonces, como la inferencia tiene que ser rápido, chicos, ¿ya? Cuando se infiere tiene que ser rápido. En el examen de emisión no hay mucho tiempo. Entonces dice, desarrolló su trabajo no sin apuro. Ahí está el adverbio de negación no, y ahí está la preposición que significa sin o falto de. ¿Ya? Y entonces otra vez como su ex, se va y se fue. ¿Ya? Listo. Entonces se deriva o se infiere que trabajó, trabajó rápidamente. Esa es la inferencia por doble negación. Entonces, cuando se infiere por doble negación, chicos, de la doble negación se concluye una afirmación. ¿Ya? Ahora, vamos con dos formas más y luego pasamos, chicos, al análisis de un texto. Pasamos al análisis de un texto, ¿ya? Ojito, chicos, ojito que se esté explicando la teoría. Ojito que se esté explicando la teoría, ¿ya?
no, yo en una clase puedo trabajar, no sé, dos, tres, cuatro textos y le sacamos clave a todos los textos, pero no da tiempo para explicar la teoría. Esos textos y esos ejercicios que no se trabajan deben ser trabajados por ustedes y ustedes deben pedir, solicitar las claves. Soliciten las claves de los ejercicios que no se trabajan en clases. Yo trabajo teoría y aplico teoría en los ejercicios que me da el tiempo, pero yo no te quito, no te arranco los ojos para que tú durante la semana no puedas practicar. Yo no te corto los dedos para que tú durante la semana no puedas practicar. Tú eres un alumno semestral con cierto grado de madurez, se supone. Entonces asume tu responsabilidad como alumno y yo como un profesor. Listo. Aquí tenemos entonces la inferencia por doble negación, pero también se puede inferir por analogía. Chicos, ¿cuándo van a utilizar el recurso de la inferencia por analogía? Cuando notes que el autor esté haciendo comparaciones por semejanza. Si notas que el autor está haciendo comparaciones por semejanza, entonces dices, ah, lo que tiene uno, como el autor está comparando por semejanza, entonces lo que tiene uno también lo tiene el otro. Lo que no tiene uno tampoco lo tiene el otro. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a suponer que en el texto dice así. Las tradiciones de Palma, ¿no? Se entiende de Ricardo Palma, tradiciones, mira, que está con mayúscula. Las tradiciones de Palma son hijas de la leyenda romántica. Esa se caracteriza por el intento evocativo y la presencia dominante del amor. Ya, esto yo lo he extraído de un texto de examen de admisión, y sobre eso se genera una pregunta. Mira, acá hay una anáfora y hemos trabajado la anáfora. Y hemos trabajado la anáfora. Cuando dice esta, ¿quién es esta? Porque como dice, se caracteriza por, yo entiendo que me van a dar las características de esta. Esta hemos visto será quien está más cerca, pues no, femenino y singular. En cambio, esto está más lejos y está en plural. Esa es la leyenda romántica. Bien, gracias Sofita, pero te pido por favor que compartas en público para todos. Ahora, ¿cuántas características le dan a la leyenda romántica? ¿Cuántas? Mira, acá hay un conector de adición, ¿no? Hay un conector de adición. Si el intento vocativo es una característica y hay una Y conector de adición, debo sobreentender que tiene que haber otra característica, ¿sí o no? Entonces, una característica, ¿cuál es? El intento evocativo. ¿Cuál es la otra característica? La presencia dominante del amor. Entonces, la relación es cogenérica porque los dos son características. Ahora, ¿cómo vas a aplicar la inferencia por analogía? Te decía hace rato lo siguiente, ¿no? Vas a aplicar esta forma inferencial por analogía cuando te des cuenta, cuando te des cuenta que el autor esté haciendo comparaciones por semejanza. Ahora, ¿cómo sé que está haciendo comparaciones por semejanza? Acá hay una palabra clave, hijas. Dime, por favor, no te demores, ¿qué sentido tiene la palabra hijas ahí en el texto? ¿Será verdad que la leyenda romántica dio a luz a las tradiciones de Palma? ¿Será verdad que la leyenda romántica es la progenitora de las tradiciones de Palma? ¿Será verdad que la leyenda romántica parió a las tradiciones de Palma? Nada de eso es verdad. ¿Qué sentido tiene la palabra hijas? Y hemos trabajado sinonimia contextual. Derivan de, gracias Juan Carlitos, si no, no avanzamos. Si no, no avanzamos, no avanzamos, no avanzamos. Recuerden que los que van a dar el examen son ustedes, no yo. ¿Qué hago yo diciéndote la respuesta si yo no voy a estar contigo el día del examen? Lo que yo tengo que hacer es promover tus capacidades de análisis. Derivan de la, derivan de la leyenda romántica. Si derivan de la leyenda romántica, entonces quiere decir que este dato que deriven de la leyenda romántica nos permite asumir esto.
Si derivan de la leyenda romántica, quiere decir que la leyenda romántica estuvo primero y las tradiciones de Palma derivan de la leyenda romántica. Ahora entonces entiendo esto. ¿Qué tal si la leyenda romántica se caracteriza por un corazoncito o una estrellita, perdón? Si la leyenda romántica se caracteriza por una estrellita, ¿qué puedo pensar de las tradiciones de Palma? Que probablemente también se caractericen por estrellita. Si la leyenda romántica se caracteriza por un corazoncito, ¿qué puedo pensar de las tradiciones de Palma? Que también se podrían caracterizar por un corazoncito. Dígame entonces, ¿cuál es la conclusión ahí? Chicos, les leo sus respuestas. Les leo sus respuestas a ver qué están concluyendo. Nada. No concluyo nada, profe, porque no entiendo nada ni estoy atendiendo a la clase, pues no concluyo nada. Estoy pidiendo que escribas qué se concluye, pues chicos. Ya no sé cómo explicarte. Con estrellitas, con corazoncitos, no entiendes. Si las tradiciones de Palma derivan de la leyenda romántica y si la leyenda romántica se caracteriza por tener estrellita, y la tradición de Palma derivan de la leyenda romántica, ¿qué se entiende? Pues chicos, se entenderá, ¿no es cierto? Claro, como dice Juan Carlos, se entenderá que la tradición de Palma incluirá cosas románticas, pues. Claro, pero yo no sé, chicos, ya cómo explicarle con corazoncitos, estrellitas, chupetitos, pollitos, no sé, chicos. Entonces puedo concluir que las tradiciones de Palma ya incluirían, o sea, es probable incluirían, porque con esas comparaciones no se puede asegurar, porque el texto me dice derivan, no me dicen que son exactamente iguales en todas sus características, sino me dice esto que deriva uno del otro, incluirían temas amorosos. Vamos a escribir solamente una de las características, podrían estar las dos. Por el intento evocativo, o sea, porque, no sé, en esa leyenda romántica se hace alusiones al hecho del pasado porque evocar es recordar, como evocar es recordar, entonces puede estar haciendo alusiones a hechos del pasado. Vamos a tomar en cuenta la segunda característica de forma caprichosa, colgándome de la respuesta de Juan Carlos. Entonces, la traición de Palma incluirían temas amorosos. Ay, 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 ay. Veamos, inferencia por contrasenso. Mira, esa es otra forma inferencial. ¿Cuándo vas a aplicar la inferencia por analogía? Cuando notes que el autor está haciendo comparaciones por semejanza. Lo que tiene uno probablemente lo tiene el otro. Si el autor está haciendo comparaciones por semejanza y uno de los segmentos tiene estrellita, probablemente el otro también tenga estrellita.
Si uno de los elementos tiene corazoncito, probablemente el otro también tenga corazoncito. Pero aquí en la inferencia por contrasenso es diferente, es diferente. ¿Por qué? Porque la inferencia por contrasenso la vas a poner en práctica cuando tú veas que el autor esté haciendo comparaciones por diferencia, por diferencia. Si el autor está haciendo comparaciones por diferencia, entonces, ¿qué quiere decir? Que si es que uno tiene corazoncito, si es que me dicen que uno tiene corazoncito, ¿qué se infiere? Que el otro no tiene corazoncito. Si el autor está haciendo comparaciones por diferencia y me dice que uno de ellos tiene estrellita, ¿qué se infiere? Que el otro no tiene estrellita, ¿correcto? Ahora, lo que es lo mismo decir, si se está haciendo comparaciones por diferencia y el autor me dice que de uno de ellos tiene estrellita, el otro no tiene estrellita. Si uno de ellos no tiene estrellita, el otro sí tiene estrellita. Lo que tiene uno no lo tiene el otro. Por ejemplo, esto lo saqué de un texto de un texto también de examen. El texto decía así, o dice así: podríamos decir que Platón, a diferencia de Aristóteles, solo usaba su inteligencia para obtener conocimientos. Listo, hago una preguntita. ¿Quién era aquel que solo usaba su inteligencia para obtener conocimientos? ¿Quién? 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 ¿Quién, chicos? Eso, muy bien. ¿Quién? Platón. Y el autor está comparando a Platón con Aristóteles, ¿verdad? Y la comparación es por diferencia. Y si la comparación es por diferencia, ¿qué podrías inferir sobre Aristóteles? Que Aristóteles no usaba su inteligencia, profe, ¿no? Pero ¿cómo no va a usar su inteligencia? Sería piedra, cosa inerte, ¿qué sería, no? Aristóteles usaba, claro, Juan Carlos, no solo usaba su inteligencia. Entonces, si no solo usaba su inteligencia, usaba algo más que su inteligencia para arribar o llegar a nuevos conocimientos o conclusiones, a nuevos conocimientos o conclusiones. ¿Ya? Esto es lo que se infiere. Entonces, esto podría estar en la alternativa respuesta. Porque ¿cuándo vas a inferir por contrasenso? Cuando notes que el autor está haciendo diferencias entre uno y el otro. Lo que tiene uno no lo tiene el otro. Lo que no tiene uno sí lo tiene el otro. A ver, tómenle la captura, chiquitos. Chicos, ustedes me hacen repetir más de una vez la misma explicación porque yo no sé, supongo que sí entienden, ¿no? Sí entienden, pero cuando no, gracias chicos, pero cuando no participan tengo que repetir y repetir. La verdad, chicos, que ya me duele la garganta. Soy ido a prepararme un té con anís caliente, con un poco de limón, para que me alivie la garganta, porque chicos me hacen repetir varias veces. Cuando no participan varias veces tengo que repetir. Es más, ahorita estoy hablando con dolor de garganta que no debería decir nada de eso si participara. Entonces, si infiere por contrasenso, lo que tiene uno no lo tiene el otro. Si se infiere por analogía, lo que tiene uno probablemente lo tenga el otro. Si se infiere por doble negación, de la doble negación se infiere una afirmación. Si se infiere por inducción de una o dos más ideas particulares, se llega a una conclusión, pero que no cometa falacia y generalización. Y en la inferencia deductiva se puede esto concluir de lo general a lo general, de lo general a lo particular y de lo general a lo individual. Y esto que comparto con ustedes, chicos, no es lo mismo que comparto o sea, no es lo mismo que trabajar con los presenciales, porque esto yo sí se lo puedo compartir, porque esto yo lo tengo aquí en mi archivo, pero con los alumnos en las presenciales solamente he esquematizado esto nada más. Ahora, chicos, voy a buscarles esto, voy a buscarles la separata, que no sé dónde está.
Nuestra nuestra jerarquía de ideas. Ya bueno, ya lo encontré. Ya lo encontré, ya lo encontré. Este que está acá es. Ya chicos, a ver, denle una lectura, un análisis, si pueden contesten, pero no demoren mucho, ¿ya? A ver, unos 5 minutitos chicos por un lado para que ustedes analicen el texto y de repente, ¿no? De repente, aunque de verdad que eso no es lo que te pido, es que contestes alguna pregunta. De verdad que es lo que menos interesa. Lo que más me interesa es que identifiques ahora los cuantificadores, conectores, elipsis, o sea, lo que hemos venido trabajando, ahora trabájalo aquí, ¿ya? A ver, unos minutitos, 5 o 6 minutos.
Ya, a ver, chicos, vamos a ver qué tal fue su trabajo, ¿ya? Acuérdense, chicos, que el trabajo no significa sacar claves, porque eso no es lo que estamos haciendo desde que empezó el ciclo. Estamos preocupándonos primero por aprender a leer, ¿ya? Aprender a contestar las preguntas por sinonimia contextual. Hemos trabajado sinonimia contextual, antonimia contextual, conectores en el análisis del texto, referentes en el análisis del texto, y ahora estamos trabajando inferencias. Ahora vamos a analizar el texto de acuerdo con esto, ¿ya? De acuerdo con lo que hemos trabajado ya desde antes. A ver, chicos, espero de verdad que participen rápido para avanzar también. A ver, dice así, siempre tuve cierto respeto para con la moral. Aquí debiste trazar un slash, ¿correcto? Algo más. Acá hay un cuantificador universal, siempre. Y la clase es la clase de inferencias. Todo aquello que se esté haciendo en el aula tienes que practicarlo por tu parte si quieres hacerla. Dime, en esa primera unidad informativa, ¿cuáles son dos palabras claves? Dos palabras clave. El siempre es un cuantificador universal. Quiere decir que ahí hay una proposición universal afirmativa, o sea, hay una idea general. Si hay una idea general, acuérdate que de esa idea general puedes derivar, de esa idea general puedes derivar otra idea general por deducción. Te acabo de explicar la deducción. ¿Cuáles son dos palabras claves ahí? Dos palabras claves, chicos, ahí en esa oración. ¿Cuáles serán? Dos palabras claves para subrayar. ¿Nada? Ya, chicos, ok. Esta acá. Respeto, gracias, Piero. Respeto y moral. Entonces, el autor del texto siempre ha sido una persona que, siempre ha sido una persona moral, pues chicos, ¿no? Ahora les pregunto, ¿ya? Yo lo voy a ir guiando. Ustedes solo participen, bien o mal, ustedes participen. Yo lo voy a ir guiando, no se preocupen, pero ustedes participen. A ver, chicos, mira, imagínate que soy tu profesor de guitarra. ¿Cómo te voy a enseñar a tocar guitarra si no veo cómo tocas, cómo te están saliendo las notas? Tengo que saber cómo te están saliendo las notas para decirte, no, no, cierto, en el trasto agarra así, no, no, esto, tus dedos ponlo de esta manera, ¿no es cierto? Tengo que ver, ¿ya? Tengo que saber. Chicos, a ver, vamos con el primer trabajo de inferencia de ustedes de esta clase, ¿ya? Y que siempre lean así, ¿ah? Y siempre lean así. A ver, vamos con su primer trabajo de inferencia. ¿Cuál es lo contrario de siempre? ¿Qué es lo Listo, gracias. Nunca. Ahora dime, ¿qué es lo contrario a moral? Muy bien, chicos. Muy bien. Ahora construyan con esas dos palabras una oración que se infiera a partir de esta proposición universal o idea general. Aquí hay una idea general. De una idea general se puede ir a otra idea general. Se llama deducción. A ver, construyan una oración con esas dos palabras que han escrito ahí en el chat. ¿Qué me pueden decir del autor? Con esas dos palabras que están en el chat, construyan una oración y eso es lo que podemos decir del autor. Chicos, con la palabra nunca tuve respeto a la inmoralidad. O sea, en otras palabras, Etelcita, el autor nunca fue que, haciéndola cortita nomás, nunca fue inmoral. Claro, Etelcita, muy bien, Juan Carlos, muy bien, Juanca. Entonces el autor nunca fue inmoral. ¿Ya? Listo, así es como tienen que leer, chicos. Y todo tiene que ser en milésimas de segundos, chicos, en nanosegundos. ¿Ya? En nanosegundos, chicos. Todo tiene que ser muy rápido. Entonces, ahí tienen chicos, ahí está su primer, su primer trabajo.
de inferencia aplicando teoría. ¿Qué teoría hemos aplicado? Una deducción, de las que escucharon hace rato los que estuvieron atentos. Porque de una idea general, que hemos partido de una idea general para llegar a otra ¿qué? Para llegar a otra ¿qué, chicos? Para llegar a otra idea general. ¿Y cómo se llama esa forma inferencial? Deducción, así se llama. ¿Ya? ¿Ya ven? Ya están aplicando la teoría. Ahora sigamos, sigamos. Van a seguir infiriendo, chicos, ¿ya? Lo están haciendo bien. Ni en broma prometí jamás casarme con una muchacha. Listo. En esta unidad informativa también hay dos palabras claves. ¿Cuáles son las dos palabras claves? ¿Correcto? Que tiene que ver con la primera unidad informativa. Hay dos palabras claves. El ni no, el jamás sí, el jamás sí, el jamás. ¿Y qué fue lo que no hizo jamás? ¿Qué es lo que no hizo jamás? Prometió bien. Entonces ahí están las palabras claves. Jamás prometí, jamás prometí. Ahora dense cuenta de esto. Chicos, chicos, dense cuenta de esto. Dense cuenta de esto. ¿Siempre es moral o no? Miren ese cuantificador universal. Siempre es moral, ¿no es cierto? ¿Sí? Y mira, y jamás prometió, y siempre y jamás son contrarios. ¿Ya? Ahora vas a inferir nuevamente, pero apúrate por favor, ¿ah? Si siempre y jamás son contrarios, ¿qué es lo que hizo siempre? Siempre, siempre moral. Si siempre moral, moral es posi o es nega. Siempre moral, posi o nega. Posi. Si jamás prometió, prometer, posi o nega. Listo, ya está. Ahora construye nuevamente tu conclusión. Construye, porque esa es la clase de hoy, ¿ya? Y por si acaso, no solamente la clase de hoy, conectores, referentes, anáfora, catófora, todo eso lo tenemos que usar en todas las clases. Por eso yo te voy enseñando por separado y después todo lo metemos en el análisis del texto. Dime entonces, ¿qué puedes inferir si siempre moral y nunca prometió? Siempre fue moral y nunca prometió. ¿Qué puedes inferir del acto de prometer? Vamos, escribe. ¿Qué puedes inferir del acto de prometer? Pero escribe una oración, ¿ah? Acuérdate que siempre y jamás son contrarios. Si siempre es moral y jamás prometió, ¿qué puedes inferir de la acción de prometer? Sabiendo que moral es pos y prometer es nega. Me pone más duro esto, chicos. Más duro, más duro, más duro de lo que pensé. Así es, Juan Carlos. Así es. Vamos a escribirlo ya. Voy a tener que escribirlo, chicos, sin demorar más. Si siempre tuvo cierto respeto para con la moral, entonces siempre fue moral. Si siempre fue moral, ¿qué se infiere? Que nunca fue inmoral. Siguiente. Voy a tener que, chicos, demoro más, pero ¿qué voy a hacer? Pues si no participan los compañeros, ¿qué voy a hacer? O si no, o yo me pregunto, yo me contesto, ¿no? Yo doy todas las respuestas, como si yo iría a dar el examen. Si jamás prometió, pero siempre fue moral, ¿qué puedo inferir? Puedo inferir que lo que tú has escrito, tengo que escribirlo también, Dios mío. Que prometer es inmoral. Hasta ahora es lo que estoy infiriendo. Pero bueno, no vamos a poder inferir todo porque
No voy a estar escribiendo todo lo que se infiere que, se infiere que nunca fue inmoral y que no voy a escribirlo todo, solamente algunos nada más. Ay, ay, ay. Sigamos. A ver, sigamos. Y si ahora quebranto mi norma, esto será tan solo aparente. Siguiente unidad informativa hasta acá. Cada unidad informativa hay que trazar un enlace. ¿Cómo se llama esto? Analizar. ¿Qué significa analizar? Separando el todo en partes y esto es lo que estamos haciendo. He leído una anáfora. ¿Cuál es la anáfora? Mejor me contesto yo porque a lo mejor no me contestan. Y si ahora quebranto mi norma, ¿cuál es su norma? ¿Cuál es su norma? Así se llama la muchacha. Así se llama la muchacha. La muchacha se llama Norma de prometer. A ver, si su norma es la de prometer, entonces, siendo la norma la de prometer, entonces él promete. Pero el texto dice que él jamás prometió. Dice, ni en broma prometí jamás casarme con una muchacha. O sea, la acción de prometer casarse con una muchacha, eso no lo hizo. Ujú. Esto de acá es su norma. Su norma, chicos, el respeto con la moral. Esa es su norma, el respeto con la moral. Ahora dice, ¿sabe qué significa aquí quebrantar? Y si ahora quebranto mi norma, o sea, ¿qué hace? Rompe la norma. Listo, incumple la norma, rompe la norma, desobedece la norma. Dice, esto será tan solo aparente. Ahí no, profe, acá tiene que estar el slide tiene que estar más adelante, ¿no? Por tan difícil es esto, mejor. Ya, acá tiene que estar el slash. Acá. Dice, y ahora, si ahora quebranto mi norma, esto será tan solo aparente. A ver, acá hay otra anáfora. Acá hay otra anáfora. ¿A qué se refiere el autor cuando dice esto? ¿Qué es esto que será solo aparente? Acá dice esto. La norma, pero ¿será que la norma es aparente? Otra cosita, a ver, ¿qué vendría a ser lo aparente? A ver, algo más, chicos, algo más. Si dice esto, es una anáfora. Las anáforas se refieren a ideas anteriormente mencionadas. Dice, y si ahora quebranto mi norma, esto será tan solo aparente. ¿Qué viene a ser el esto? Claro, muy bien, muy bien, Juan Carlos. El acto de quebrantar la norma. Eso será tan solo aparente. Pero acá hay otro cuantificador y sigamos con la clase de hoy, que la clase de hoy es de inferencias. Acá hay otro cuantificador, el solo. Pregunto, ¿qué es aquello que solo será aparente? ¿Qué es aquello que solo será aparente? Aquello que solo será aparente es el esto. Esto será tan solo aparente. Esto es solo aparente y esto a su vez se refiere al acto de quebrantar la norma. Entonces les pregunto, ¿quebranta o no quebranta la norma cuando me dice que solo es aparente?
muy bien, Ethel, muy bien, Juan Carlos, muy bien, muy bien. ¿Qué tal si yo les digo así? ¿Qué tal si Ethel me pregunta, profesor, ¿quién viene allá? No veo bien, ¿quién viene allá? Yo le digo, aparentemente es un profesor. Aparentemente, ¿ah? Aparentemente es un profesor. Y cuando se acerca más esa personita, nos damos cuenta que sí, efectivamente es un profesor. Entonces, yo dije, aparentemente es un profesor, porque en apariencia era un profesor porque estaba por ahí con su maleta, sus tizas, su mota, qué sé yo. Entonces, aparentemente fue un profesor y cuando se acercó me di cuenta que sí era un profesor. Pero, ¿qué tal que cuando se acerca esa persona no es un profesor, sino es un alumno? Entonces yo diría, era un alumno. Yo pensé que era profesor. Claro, porque aparentaba ser profesor. Entonces, cuando yo digo aparenta ser profesor, es porque puede ser profesor, pero no necesariamente, porque de repente no era profesor, era un alumno, sino que estaba llevando una tiza, una regla, unas tizas y una mota, a lo mejor de un salón a otro, ayudándolo a un profesor. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si yo digo aparente, es porque podría ser el profesor o podría no ser el profesor. Pero cuando te digo que es solo aparente, mire este cuantificador, solo aparente, entonces solamente es una apariencia. Y si solamente es una apariencia, entonces no es verdad, no es realidad. Entonces, ¿qué es aquello que solamente es una apariencia, que solamente es una apariencia, pero no es verdad? Aquello que solo es una apariencia, pero no es una verdad, es quebrantar la norma. Y si él quebranta la norma, entonces con esa oración, él está resaltando esto de aquí. Él quiere resaltar que siempre tuvo respeto para con la norma. Por eso es que nos dice, y si ahora quebranto mi norma, esto, el acto de quebrantar la norma, sería cuantificador excluyente y exclusivo, ese solo cuantificador excluyente y exclusivo, será solo aparente, que quiere decir que de ninguna manera está quebrantando la norma, solo era una apariencia. Y aquí viene una justificación. Dice, pues, pues he de saber obrar de manera que Cordelia me libre de todo compromiso por sí misma. O sea, por ella misma lo libre a él de todo compromiso. A una preguntita, ¿quién es Cordelia? ¿Quién es Cordelia, chicos? ¿Por qué menciona a Cordelia? ¿Quién es? Claro, Alecita. Cordelia es la muchacha. Cordelia tiene que ser la muchacha. ¿Y qué muchacha es? Mira lo que dice antes. Mira, muy bien, muy bien. Cordelia es la muchacha. Es la muchacha a la que jamás, como dice Juan Carlos, prometió casarse, ¿no? Ahora yo pregunto, chicos, pregunto, ¿por qué el autor no le prometió no le prometió boda a Cordelia? ¿Por qué? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas por qué no le prometió? Claro, porque para el autor prometer es inmoral, ¿ya? Para el autor prometer es inmoral. Si me has hecho caso y has leído el textito en los minutos, en los 6 minutos que te di, te darás cuenta que es un texto filosófico, es argumentativo, pero tiene un enfoque muy interesante respecto a uno de los temas del amor. Dice así, mi orgullo de caballero estima cosa despreciable hacer promesas. Mira, para el autor es despreciable hacer promesas. Es despreciable. ¿Cómo se justifica? ¿Cómo se justifica? Porque para él hacer promesas se infiere que para él hacer promesas es que, para que no te olvides, así lo voy a poner esta grandote para que no te olvides.
se infiere que para el autor hacer promesas es inmoral, sería algo inmoral. Entonces, ahí está la razón por la cual, ¿no es cierto?, él le parece despreciable hacer promesas. Ahora, ahora. Entonces, cuando él dice, mi orgullo de caballero, es porque él es un caballero y como caballero tiene orgullo. Aquí el orgullo no tiene una connotación negativa, sino positiva. Mi orgullo, mi honor como caballero, estima cosas despreciables hacer promesas. Eso quiere decir que el orgullo de caballero que tiene él viene a ser la causa, su orgullo de caballero que tiene él, viene a ser la causa, ¿ya? Aquí le pongo causa, de un efecto o consecuencia. Y ese efecto o consecuencia está aquí. Este es el efecto o la consecuencia, y eso está ahí. ¿Cuál es el efecto o la consecuencia? Que desprecia hacer promesas. Y hemos inferido que para el autor entonces esto es despreciable hacer promesas porque es inmoral. Ahora dice así, un juez, un juez comete una ruindad, ruindad significa vileza, bajeza, cuando intenta convencer a un delincuente que confiese con la promesa de la libertad. Pregunto, chicos, contéstenme rápido. ¿Por qué el juez comete ruindad? Ruindad es bajeza, vileza. ¿Por qué circunstancia, por qué circunstancia el autor lo llama a ese juez ruin, vil, abyecto? Vil no es malvado, ¿ah? Vil es sujeto sin dignidad. ¿Por qué el juez comete esa ruindad? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho el juez? ¿Qué ha hecho el juez? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho, chicos? ¿Qué ha hecho? Porque promete, porque ha hecho una promesa. Y acuérdate, por favor, que para el autor prometer es inmoral. Semejante juez, cuando dice semejante juez no significa igual. Ahí semejante significa esto, vil, ruin, ¿ya? Vil, ruin, porque está teniendo una connotación negativa ese juez. Así ha hecho una promesa de libertad, entonces por eso lo llama ruin. Semejante juez, ruin es vil, bajo. Vil no es malvado, ¿eh? Vil es sujeto despreciable. Semejante, dice juez, ha renunciado a su fuerza y su talento. Yo tan solo deseo que se me regale, dice, solo deseo lo que se me regala en el más estricto sentido del vocablo. Vocablo significa palabra. Vocablo significa palabra. ¿A qué palabra se está refiriendo? A la palabra regalar. Y a él dice, yo tan solo deseo, mira este cuantificador particular, es lo único que desea. Cuantificador excluyente, perdón, cuantificador excluyente. ¿Qué es lo único que desea? Dice, yo tan solo deseo lo que se me regala. Y cuando dice en el más estricto sentido de la palabra, del vocablo, quiere decir que en sentido denotativo, directo, real y objetivo, la palabra regalar, tal como se entiende objetivamente, es lo que el autor desea. Desea lo que se le regala. Lo que se le regala, eso es lo que desea. Los seductores inexpertos se sirven de recursos desleales. Hasta aquí el Lash. Hago una preguntita. ¿El autor le está dando like o dislike a los seductores inexpertos? ¿Like o dislike? Dislike, perfecto. Listo. Dime, ¿por qué crees que le da dislike? ¿Qué crees que hacen los seductores? ¿Qué crees que hacen los seductores? Inexpertos, perdón, inexpertos. ¿Qué crees que hacen? ¿Por qué lo llama? ¿Por qué dice que se sirven de recursos desleales? ¿Qué crees que hacen ellos? ¿Te das cuenta que cuando el autor menciona al juez es un ejemplo? ¿No te diste cuenta de eso? Cuando el autor menciona al juez es como un ejemplo de un ser despreciable por haber prometido. Ese es un ejemplo de un ser despreciable por haber prometido. Y el autor cuando habla de los de los seductores inexpertos y dice que utilizan recursos desleales,
¿cuál crees que es el recurso desleal que utilizan los seductores inexpertos? Claro que sí, muy bien, se nos va la hora. Ese recurso de esto desleal es el de haber prometido, ¿correcto? Entonces se entiende que el autor considera que los seductores inexpertos, ¿no es cierto?, también son inmorales porque prometen, se sobreentiende. Entonces aquí otra idea inferida, otra idea. Tres, tres. Los seductores inexpertos prometen, se entiende que prometen. Por tanto, por tanto, son inmorales. Con razón que el autor dice, con razón que el autor dice que utilizan recursos desleales. Con razón. ¿Ya? Dice, pero ¿qué es lo que consiguen? Bueno, esa Q tiene que estar con minúscula. ¿Qué es lo que consiguen? Como el autor le está dando dislike, se entiende que consiguen poco o no consiguen nada, o lo que consiguen es malo. ¿Quién es a quien no debe llevar tilde? ¿Ah? Quien no sepa mantener fascinada a una muchacha, tanto que ella no sepa ver nada fuera de lo que se quiere que vea, quien no sepa identificarse con el ser de ella, quien no sepa fascinar a una muchacha, quien no sepa identificarse con el ser de ella, hasta conseguir cuando desea, es un inepto, es un inútil. Mira, ¿quién es un inepto? ¿Quién es un inútil? El que no consigue mantener fascinada a una muchacha. Y si no consigue mantener fascinada a una muchacha, entonces es un inepto. ¿Y quién será que un inepto, chicos? Será un inexperto. Si es un inexperto, por eso que no consigue mantener fascinada a una muchacha, porque es un inexperto. Y como es un inexperto, ¿qué le queda al seductor inexperto? ¿Qué le queda? Le queda prometer para tratar de fascinar a la muchacha, cosa que para el autor es un acto despreciable. Dice, no le envidio sus goces de ese inexperto. Un hombre de esa especie, para ese seductor inexperto, siempre es incapaz, idea redundante, y no deseo que puedan tildarme de impotencia. El autor no desea que lo llamen incapaz. Y como no desea que lo llamen incapaz, entonces no puede ser un seductor inexperto. Y si no es un seductor inexperto, es probable por contrasenso. Lo expliqué, lo expliqué, que el autor sería un seductor experto. Eso es lo que podría ser. Veamos. Y será un seductor experto. ¿Qué dice acá? Dice, yo soy un esteta, o sea, alguien que le gusta la belleza, un artista del amor y creo en el amor. Comprendí la esencia del amor y su interés. Conozco todos, cuantificador universal, mira todos sus secretos, conoce todos los secretos del amor y tengo al respecto mis propias ideas. ¿Ves? Entonces, ¿qué puedo concluir? No, si conoce todos los secretos del amor, entonces se entiende que debe ser un seductor experto. Sigamos. Dice así, creo definitivamente que una historia de amor, mira, debe durar a lo sumo 6 meses. Y mira este cuantificador universal, mira lo que piensa el autor, mira. Aquí está, este es un texto filosófico y de carácter argumentativo que trata acerca de este tema del amor. Y esto a lo mejor te puede hacer comprender filosóficamente, a lo mejor sea una explicación para algo que te pueda haber pasado. Mira, ¿por qué, profe? Dice, toda relación debe cesar o terminar ipso facto, o sea, en el mismo acto, en cuanto ya no hay nada por disfrutar. O sea que para el autor del texto, ¿no es cierto? En toda relación, ¿qué debe haber necesariamente? ¿Qué debe haber? ¿Qué debe haber necesariamente? Disfrute, goce, placer, deleite. Necesariamente disfrute, goce, placer, deleite. Y toda relación debe terminar cuando ya no haya nada por disfrutar. ¿Qué haces? Otra vez, doble negación. Debe cesar, debe terminar.
¿Cuándo debe terminar? Doble negación, cuando no haya nada por disfrutar. ¿Qué se infiere entonces? Si debe terminar, doble negación, cuando no haya nada por disfrutar, se entiende que la relación debe seguir solamente cuando hay goce o disfrute o deleite. Se sobreentiende. Sé todo eso. Si él lo sabe, es un seductor experto. Y también sé que el mayor deleite, placer, goce o disfrute que se puede imaginar amando es el de ser amado, el de ser amado por encima de todas las cosas del mundo. Eso es lo que al autor le ocasionaría más deleite, más disfrute. Ser amado por encima de todas las cosas del mundo. Pero una preguntita, ¿y qué ocurriría en el momento que la persona dejó de disfrutar por ser amado? Claro, es cierto que ser amado es el mayor disfrute del mundo, pero el texto no dice de ninguna manera que ese disfrute tenga que ser necesariamente eterno. ¿Qué pasaría si la persona se aburrió de ser amada? ¿Qué pasaría si esa persona ya se cansó de ser amada? Ya no goza con ser amada. ¿Qué va a querer hacer esa persona? Dime, esa persona que ya se cansó de ser amada, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Según el autor, cesar con esa relación. Pero, ojito piojito, él cesa o termina con esa relación porque se cansó de ser amado. Ojito piojito. Pero la otra persona lo sigue amando. ¿Quién sufre? La persona que quiere seguir amándolo. Pero esa otra persona ya se aburrió de tanto amor. Penetrar en el ser de una muchacha, mira, penetrar en el ser de una muchacha, o sea, seducirla, conquistarla con el espíritu que dice, es todo un arte. Pero saber salir de ese ser constituye una obra maestra. Así es. Aunque esto último, ¿a qué se refiere con esto último? A penetrar, a penetrar en ella o salir de ella. Esto último, ¿a qué se refiere? A salir de ese ser, o sea, terminar. Depende siempre, cuantificador universal, dice, no, aunque esto último dependa siempre, cuantificador universal, de lo primero. ¿Y qué es lo primero? Haber sabido penetrar en el alma de la muchacha, ¿no? Lo que está aquí. Claro, dice penetrar en el ser, lo que da a entender es de, por esto, poderle enamorar. Ahora, yo pregunto, ¿él es un ser experto, sí o no? Y si es un ser experto, entonces, ¿promete o no promete? Se entiende que no promete. Y si no promete, a esa muchacha jamás le prometió amor eterno. Y si no le prometió amor eterno, entonces, entonces, ¿le será más fácil o más difícil terminar con la muchacha? Chicos, las respuestas son, pidan las claves, por favor, a tutoría, que entregó todos los materiales con claves. No sé, ojalá que hayamos coincidido. Un caballero estima despreciable hacer promesas. Un caballero considera despreciable hacer promesas. Según el autor, la forma de actuar del juez es sumamente criticable. Sí, es sumamente criticable porque prometió, pero acá dice por carecer de sustento jurídico. No tiene nada que ver. Es indigna de quien se precie ser un buen conquistador. Esa es la respuesta. Es indigna o criticable o despreciable de quien, esa es la actitud, ¿no? La actitud del juez, no te están por esto preguntando por el juez, sino por la forma de actuar del juez. ¿Y qué hizo el juez? Prometió. Y esa actitud de prometer es indigna para quien quiera ser un buen conquistador, porque el mal conquistador lo que le queda es la promesa y por tanto le es más difícil terminar una relación. Y también es más difícil, pues, dejar que, o sea, es más difícil lograr que la otra persona no sufra. La otra persona va a sufrir porque le creyó en sus promesas. ¿Cuál es la idea principal del texto? La alternativa E.
Ojalá que hayan contestado también cuando les di los 5, 8 minutos. Un verdadero seductor no necesita hacer promesas. La pregunta número 9 me pide lo incompatible, lo falso. Alternativa E, ¿se encuentra seguro acerca de su conocimiento de seducción? Sí, sí se encuentra seguro, sí se encuentra seguro, porque él dice, yo todo eso lo sé, es un experto seductor. Esa no es la respuesta porque me están pidiendo lo incompatible. ¿Considera que enamorar a una muchacha propone cierto arte? Claro, hay que ser un maestro. ¿Piensa que el disfrute de una relación tiene un límite temporal? Sí, no más de 6 meses. ¿Busca que sus ocasionales conquistas se entreguen totalmente? Claro. Y la respuesta es la alternativa A. ¿Está convencido de que el verdadero amor hay compromiso? No, al contrario, no se debe prometer. Por tanto, no debe haber un compromiso con la otra persona. La clásica, la clásica, la clásica. Mejor dejemos que todo, ¿no? A ver, pero ¿cómo nos está yendo? ¿Seremos enamorados eternamente? No, mejor dejemos que chicos, que todo fluya. Si el autor fuera un inexperto en la seducción, entonces se entiende que dejar a una mujer sería más complicado para él. Espero que hayamos coincidido, chicos, en las clavecitas. Ahí están las alternativas. Muchas gracias, Anita, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Etel, muchas gracias. Entonces, chicos, ahí están las respuestas. Ay, ¿de dónde sacaron eso, Anjita? Qué bonito, muchas gracias, qué bonito, ¿Dónde has sacado eso? ¿Dónde está? No lo he visto todavía. Gracias, muchas gracias, chicos. Ahora, chicos, miren, lo que ustedes tienen que hacer, gracias por sus saluditos, chiquitines, muchas gracias por sus saluditos, muchas gracias por sus saluditos. Chicos, eso es lo que tienen que hacer ustedes, ¿ya? Esto es lo que tienen que hacer ustedes, analizar, 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 analizar. Es el momento de aprender a leer. Después que aprendiste a leer, aprenderás a contestar. Y después le metemos otra estrategia para contestar muy rápido y dejarlos listos para el examen de admisión. Ya, muchas gracias Cirilo, muchas gracias chicos, gracias Pierito, gracias Mandy, gracias a todos, Luis, Alesia, muchísimas gracias, Sofía, muchas gracias chicos, nos vemos. La siguiente sesión, pidan las claves, por favor, pidan el material con claves, por favor, chicos, pidan el material con claves. Muchas gracias, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo. Y a la próxima semana les cuento qué travesuras hice el día de mi cumpleaños. ¿Ya? Chao, chicos, cuídense. Chao, Anjita. Gracias, Anjita. A ti también Dios te bendiga, ¿ya? Ya les cita, ya. Otro día los invito, los invito. Ya cuando cumpla ya 18 años les invito a mi cumpleaños. ¿Qué no hizo? Ay, ¿a qué no hice? ¿A qué no hice? Ya les contaré qué es lo que me faltó hacer. La tortita para ustedes, torta en la cara. Chao, fin.